Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional. Luis Armando Tolosa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional. Y como chairs tenemos a Luisa Fernanda García, profesora de la Universidad del Rosario. Y a María Cristina Gómez Izaza, profesora de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Damos inicio a la tercera plenaria. Bueno, buenos días a todos. Damos inicio a la tercera plenaria de este seminario ICON, que se titula Las nuevas tendencias del derecho público en Colombia. Tenemos en este panel al doctor Alejandro Linares, magistrado de la Corte Constitucional, al doctor Antonio Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional, y al doctor Luis Armando Tolosa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a debatir sobre cuáles son las orientaciones del derecho público en Colombia, cuáles son, digamos, las tendencias en materia de jurisprudencia, principalmente, y cuál es el alcance de las decisiones de los jueces en el ámbito del derecho público colombiano. Muchísimas gracias a todos los organizadores del evento, a ustedes los participantes. Tenemos un reto muy interesante en el conversatorio, sobre todo porque estamos hablando de magistrados. El derecho público generalmente ha sido construido desde la jurisprudencia y es bien interesante que nos acompañen para hablar algo y un poco para ir acercándonos de una manera un poco más íntima. Ayer hablábamos de un verso de Becker, hoy de un consejo de Baudelaire. Hay que recordar que el tiempo es aquel tenaz jugador que sin trampas te vence a cada envite. Y vamos a hablar del tiempo, de lo que será el tiempo y la proyección del derecho público. Entonces, hablando del tiempo, cada uno de ellos tendrá 15 minutos, los controlaremos, tenemos ese trabajo antipático. Y luego pasaremos a hacer unas preguntas y le daremos espacio al público para cerrar. Esa será la metodología. Entonces, comenzamos con el doctor Tolosa, o con el doctor Tolosa, ¿de acuerdo? Buenos días para todos ustedes. Quiero agradecer aquí a la doctora, las doctoras, saludar a los señores magistrados de la Corte Constitucional. Se encuentran aquí el doctor Lizarazo y el doctor Linares, al doctor Rojas y al gran amigo doctor Sierra. Y profesora, gracias por invitarme. Señores jóvenes, profesores aquí en la Universidad de Caldas, realmente yo me siento aquí en un escenario donde veo puros publicistas, constitucionalistas, y yo trabajo desde la perspectiva del derecho civil, por lo tanto, del derecho privado y un derecho que está allá. Por eso me obsequiaron acá un café y lo traigo, pues, el problema de la relación obligatoria, de la relación contractual frente al tema de la propiedad, frente a estos temas tan altos que son los del derecho público. Muchas gracias y por haber invitado a la Corte Suprema. Gracias, me invitaron. Y el derecho privado frente al derecho público pues despierta muchas inquietudes. ¿Qué tiene que decir el derecho público? Y voy a referirme fundamentalmente desde la perspectiva de la labor como juez que desarrollo en la Corte Suprema de Justicia.
Yo creo que la primera tendencia que yo puedo advertir luego del tránsito a partir del Estado de Derecho, el nacimiento del Estado de Derecho contemporáneo con la Revolución Francesa, ¿sí? Y el paso de la premisa de Rex von Regen a la premisa Lex von Regen, el rey como fuente del régimen, el absolutismo como fuente del régimen, a la premisa la ley como fuente del régimen en la Revolución Francesa, tiene un hondo significado porque vino a fundamentar la construcción del Estado contemporáneo de derecho y en el derecho privado, fundamentalmente a través del planteamiento de todo lo que significó Napoleón y la recuperación de la juridicidad romana y sobre todo para implementar una serie de derechos que tienen que ver con la igualdad de los ciudadanos, la libertad, liberté, igualité, fraternité, que quedaron plasmados en el Código Civil, en el Código Napoleónico y que se extendió al BGB posteriormente, el Bürgerliche Gesetzbuch alemán y al Código Español y la tradición que se introdujo aquí nuestra en el Código de Bello y que es justamente lo que estamos trabajando nosotros y en torno a las premisas centrales y allí es donde encontramos, digamos, encuentro la primera tendencia del derecho contemporáneo, ese tránsito de esa premisa Rex von Regen a la premisa Lex von Regen como fundamento del Estado de Derecho, para organizar el derecho y darle una perspectiva fundamentalmente civilista y privatista, pero a partir de unas ideas claves como el concepto de ley que encontramos en los códigos, la parte primera, la parte del concepto de propiedad como ideas coyunturales, el concepto de persona, el concepto de familia y la relación obligatoria, y ahí tenemos un cambio. Creo que la tendencia se transformó, esta tendencia de construcción de Estado a partir de la ley, sí, y ha tenido un reposicionamiento con el neoconstitucionalismo en el paso del Estado legislativo al Estado constitucional y social de derecho, que por fortuna, a partir de ese intento de la Constitución de Weimar, la Constitución española del 78, se tradujo y se plasmó aquí en nuestra Constitución del 91. Y creo finalmente que en el ámbito de esa construcción del Estado nos encontramos ante un nuevo reto de una serie de problemas que tenemos que enfrentar nosotros desde la perspectiva de ciudadanía y construcción de Estado, y tiene que ver con el paso al Estado constitucional, al Estado de Derecho y Estado constitucional ambiental. Creo que como presupuesto, creo que inclusive los problemas constitucionales, desde mi perspectiva muy humilde, están siendo rebasados por temas fronteras y creo que tenemos que apostarle hoy a la construcción desde lo público y de donde nos encontremos, desde las distintas áreas, porque esa separación entre lo público y privado, digamos que la cuestionamos porque es un todo del derecho. Yo particularmente la cuestiono y creo que tenemos que el Estado constitucional solo se puede edificar en la medida en que hagamos un Estado de derecho ambiental, de manera que la apuesta hoy hacia el futuro y tenemos varias premisas para demostrar, porque en la base central que creo que el neoconstitucionalismo y las nuevas tendencias del Estado constitucional debe dar un tránsito, ¿sí?, a unos problemas que son vitales para nosotros y fundamentalmente para nuestros hijos y la posteridad. Particularmente desde la perspectiva de la Corte, yo quiero mostrarles algunas ideas claves que ha habido de lo público frente a la jurisprudencia en los minutos que me restan aquí y que algunas ideas que quería expresar a partir de la jurisprudencia y de lo que ha significado la Corte, porque la Corte Suprema de Justicia, porque yo sé que debaten, nosotros somos una Corte que está un poco ortodoxa en el silencio, alejada de las nuevas posturas, pero
nosotros estamos tratando de enmarcarnos de estas premisas que hemos señalado como la base teórica, la base política y la base filosófica de construcción del Estado de Derecho, de estas descripciones que hemos estado señalando, del Estado legislativo, el Estado constitucional y el Estado de Derecho ambiental, hoy como presupuesto para darle plena materialización al Estado constitucional de Derecho. En esta búsqueda yo creo que hemos tenido algunas acciones y quiero señalar algunas, fundamentalmente al interior de la Corte a través de la casación, de la revisión y del cúmulo de acciones constitucionales que introdujo el 91. Y quiero referirme someramente a algunas ideas rápidamente a través de la casación. La casación porque nos permite materializar esta tendencias y se trata de una búsqueda que tenemos los jueces, ustedes señores estudiantes, como responsables de hacer y por supuesto los jueces, de moldear para hacer democracia y materializar el Estado de Derecho. Las finalidades de la casación está ligada con el Estado de Derecho contemporáneo. Hay un sector fuerte que combate el recurso de casación, pero ese sector fuerte que combate el recurso de casación no tiene un conocimiento de lo que significa frente a la construcción de Estado. El recurso de casación nació justamente para potenciar y construir el Estado de Derecho, porque se requiere con el movimiento de la Revolución Francesa, ustedes recuerdan Robespierre, sí, cuando en el discurso de la Asamblea Legislativa, que es preferible que muera un rey que pierdan la vida 100.000 ciudadanos virtuosos. Libres deben morir porque la patria debe vivir. Los conceptos patria, república, aparecen en ese discurso, ley, sí, como el sentido igualitario, y son los que se van a llevar a las finalidades de la casación. Entonces, la primera finalidad que tiene la casación, y justamente encontramos allá la ley, el decreto de 1 de noviembre, de 30 de noviembre, 1 de diciembre, 1790, el decreto fundacional de la casación y las finalidades están allí. La defensa de la ley, las causales de la casación, la falta de aplicación, la interpretación errónea tienen que ver con el presupuesto de defensa de la ley, ¿sí? Falta de aplicación indebida. Todos esos fenómenos de violación directa e indirecta, incongruencia, tienen que ver con materializar la ley que nos ponga en pie de igualdad frente a los tribunales y jueces o autoridades y las causales, la nomofilaquia, protección, guardianía de la ley, el filaque, el guardián de la ley. Lo mismo la unificación de la jurisprudencia y las demás finalidades que tiene la casación y hoy de protección de los derechos fundamentales. A través de la casación, para señalar algunos ejemplos, hemos encontrado como, por ejemplo, en la Corte Suprema, el caso de 1919-1924, el caso Villaveses. El caso Villaveses me parece central en el tema de derecho contemporáneo, a pesar de que es el problema de la pérdida de su señora por el señor Villaveses y la destrucción del cementerio central. Allí nos encontramos con un aporte fuerte que tiene la casación en la construcción de Estado, no tanto con respecto a los teóricos de la responsabilidad frente a los perjuicios morales propiamente tal, sino que nos encontramos con el problema de la reparación satisfactiva o la reparación simbólica. Allí está el gran protagonismo que tiene esa decisión y tiene la Corte Suprema para esa fecha, frente al Estado de Derecho. Hoy que hablamos sobre todo del 2005, de la reparación simbólica, la justicia restaurativa, allí encontramos, porque justamente en la providencia hay providencia que casa y luego vino la providencia sustitutiva, y allí encontramos un aporte muy fuerte en lo que significa la construcción de solidaridad del cara a cara, de la alteridad y la simbología como nueva expresión, más allá de los perjuicios materiales del lucro cesante y del daño interno y del daño externo en la responsabilidad de lo que significa el daño fisiológico que habla la teoría italiana
sí, fundamentalmente está el perjuicio interpersonal o la alteridad, pero está más allá de ello va la reparación simbólica, y entonces ordena reconstruir una tumba y hace un análisis de la providencia de lo que significa el símbolo como tal, para que el dolor, para que haya un recuerdo en ese fenómeno. Esa providencia me parece a mí central en el tema de la casación. Mire, en el devenir de nuestra sala, yo estoy desde el 2013, más o menos año y medio tengo para concluir el periodo. Tuvimos una providencia central que me parecía es la condena a través de la casación. Condenamos a la Iglesia como persona jurídica frente a los problemas de pederastía. Esto es central en la protección de la reforzada de los niños. Esta providencia es poco conocida, un caso de Honda, Tolima, de un sacerdote que recibe allí a un menor, y entonces abusa, él fue condenado. Y vino el problema reparativo, y nosotros tuvimos una decisión sobre ese particular, que es relevante dentro del tema, como a estos poderes intocables nosotros, y a pesar de que muchas cortes han sustraído y muchos tribunales del mundo, nosotros tuvimos una condena contra la Iglesia, sí, por este hecho. Y a través de la casación yo quería mencionar como que ya empecé a quitarles tiempo, no sé a los doctores, sí, en materia de familia yo quiero señalarles que frente al tema de la reivindicación de género, sí, para las mujeres y el problema de la familia. Nosotros somos una sociedad informal, y el caso de una campesina que vive con un señor en el Socorro, sí, y fue desamparada en la primera y segunda instancia. En ese caso nosotros reconstruimos lo que fue, nosotros hacemos un canto al trabajo de la mujer. Los jueces dijeron, mire, aquí no está aprobado en primera instancia, ella atendía la finca, el señor los fines de semana, estaba con su esposa, sus hijas estudian en universidades de Bogotá, en universidades de estrato alto, y él el lunes a viernes va a trabajar a la finca, y en la finca convive con una campesina, y con ella tiene un hijo. Entonces, él tiene su matrimonio organizado, pero al mismo tiempo convive con otra mujer y tiene un hijo y trabajan. Los jueces dijeron, eso es una relación laboral. Otros dijeron, eso es como parcería, y no reconocieron el derecho. Y no reconocieron el derecho porque como el principio central de nuestra familia es la singularidad, que haya singularidad. Entonces, por eso negaron, es que no puede, la unión marital no puede coexistir con el matrimonio simultáneamente por la singularidad. O hay unión marital o hay un matrimonio, pero como estaba vigente el matrimonio, él convivió con su señor. Entonces, nosotros procedimos a resolver el caso utilizando una palabra que tiene una carga nefasta un poco, pero no teníamos otro apelativo en ese instante, que fue a decir, mire, esto es una familia verdadera, el concubinato. No cabe en la unión marital por el problema de la singularidad, pero le reconocemos aquí los derechos patrimoniales, recordando un poco algunas decisiones de la Corte del 36, y allí hacemos un análisis de lo que significa el laborio de la mujer campesina, de la mujer en el hogar, y cómo ese trabajo es una contribución, y revocamos las decisiones. Y bueno, por supuesto que no hay subordinación, no es contrato de trabajo como estaban buscando los jueces de instancia, porque aquí es una relación de iguales, sí, una pareja que están en plan de igualdad. Y reconocimos el tema patrimonial, analizando un poco los elementos de la sociedad. Pero esto para señalarles el punto, y así en familia hemos tenido una cantidad, a través de la casación, a través de la revisión, por ejemplo, de la Corte, frente al tema de construcción y de aplicación tendencias. Por ejemplo, está la causal de revisión sexta, de los temas jurisprudenciales. O sea, el tema de la unificación de la jurisprudencia como mecanismo para materializar el derecho. Como nosotros, a través de algunas decisiones, por ejemplo, en el caso Orbes, un caso del señor Orbes Castrillo contra Deyanira Erazo, donde se discutía cuál era la importancia de la jurisprudencia para materializar el Estado de Derecho. Allí, a través de un caso que nos llegó de Bogotá, donde los jueces se abstenían de aplicar retroactivamente la ley 54 del 90, y el capital se había hecho, y también de Santa Rosa antes del 90,
sobre la aplicación, digamos, retroactiva, pero de la ley en el fondo, porque hubo un debate sobre cómo se interpretaba, pero el problema se resolvió bajo la tesis de la novia y de la retrospectividad. Y allí justamente en esos casos hemos hecho, en ese caso Orbes Castillo, hicimos un análisis de lo que significa la jurisprudencia, la doctrina probable y el precedente, porque el cargo venía edificado sobre la unificación de la jurisprudencia. Y a través de la unificación de la jurisprudencia, la Corte ha podido buscar materializar el principio de igualdad para que haya seguridad jurídica y estabilidad en distintos casos. Y también lo tenemos en la revisión, como también revisando sentencias para efectos de invalidarlas porque abusan de lo público y se apropian de bienes públicos o declaran la prescripción a través de bienes públicos. Y a través de la tutela, nosotros hemos tenido un cúmulo hemos abordado un cúmulo de problemas, por ejemplo, de reclusos, de construcción de cárceles en materia de derechos laborales, en materia, por ejemplo, a pesar de el problema de la doble conformidad, o sea, de la condena del absuelto. Primera instancia es absuelto y en segunda instancia es condenado. Entonces, ¿qué pasa con él? No solamente el problema de los aforados que se discutía por la ausencia legislativa, sino que allí nosotros concretamente por vías de tutela dispusimos que las salas penales en casos concretos desde el 2017-2018 y la sala de casación penal que se sustraía de aplicarla, que aplicara la doble conformidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Bien, qué pena con usted. Bien, bueno. Y otras acciones que quería señalarles, por ejemplo, la construcción que hemos hecho y que estamos haciendo en la categoría sujeto de derecho y los derechos de la naturaleza en el tema de la Amazonía, que lo hemos tenido. Y a través de la habeas corpus, como el caso Chucho, que ustedes recuerdan aquí, que es un problema de orden público, orden ecológico y todo lo que subyace en los problemas ambientales, que son los centrales y entre los cuales que creo que es la tendencia moderna que previamente no puede existir política, no puede existir relación obligatoria, no puede existir contrato, no puede existir afecto, no puede existir amor, familia, si no nos preocupamos por los problemas ambientales. Y eso ha querido decir la Corte a través de la tutela de la Amazonía, un poco en empatía con la tutela del río Atrato. Muchas gracias a ustedes y a la autora y me excusan el exceso en la utilización del tiempo. Bueno, gracias, doctor Tolosa, por este recorrido que nos hace en relación con las funciones de la Corte Suprema de Justicia. Usted nos hace un recuento desde el inicio del Estado de Derecho, nos habla, digamos, de todos los fundamentos del principio de legalidad y de la importancia de los códigos. Y luego nos habla de todo lo que es la importancia de la separación de lo público y de lo privado, que tiene una verdadera relevancia en estas nuevas tendencias del derecho público en Colombia. Dos elementos relevantes que destaco de su presentación y es cuando hace referencia a la casación como un mecanismo de materialización, como un instrumento que materializa estas nuevas tendencias a través de la reparación simbólica, como algunos casos que evocó. En materia de revisión nos habla de todos los temas de unificación, de jurisprudencia, de la importancia del precedente y de los mecanismos de respeto, digamos, de las sentencias de la Corte y de la importancia de la unificación en materia de igualdad. Y por último, digamos, el tema más controversial es el tema de la tutela y todo lo que son los temas de defensa de los derechos de los animales y del medio ambiente. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Lizarazo para que iniciemos el tema de las nuevas tendencias en el ámbito de la jurisprudencia de la Corte y después haremos, digamos, un recuento de todas de su ponencia. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la invitación a ICON y por la oportunidad que nos brindan de participar en este importante evento. Yo quisiera salirme un poco de hacer una reflexión centrada en lo académico, porque ayer me reenviaron desde mi ciudad, desde la provincia, una cadena, en serio,
que está circulando en este momento y que me ha suscitado diversas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Dice así más o menos el chat. Hola amigos del grupo, nos vamos a unir a esta iniciativa. Es extremadamente urgente e importante unirnos para orar. No hay mucho tiempo. Esta es una jornada express de oración. Desde las 0 horas, bueno, dicen las horas en que deben orar. Primero, por la conversión de Alejandro Linares Cantillo, magistrado ponente en los procesos iniciados por la doctora Natalia Bernal Cano, que el Señor lo ilumine en la redacción de su ponencia. Luego, orar por todos los otros 8 magistrados para que el Señor los cubra con su sangre y el agua de su costado. Para que el Señor muestre a los magistrados la importancia de esa audiencia y suscite la conversión de sus corazones. Y termina con una invitación a participar en las elecciones del próximo domingo 27 para que el Señor sea quien tome el control de nuestro país. Y llamo la atención sobre esta cadena porque realmente no es un asunto menor. Este tipo de sentimientos y de manifestaciones en el seno de la sociedad, al menos en el plebiscito, lograron una expresión política muy fuerte, con un impacto muy fuerte sobre el destino de nuestra nación. Un impacto, una expresión política ciudadana con este tipo de mensajes que lograron luego tener impacto también muy fuerte en lo que fue el desarrollo posterior de la implementación, incluso terminó trasladado al seno de la Corte. Yo recuerdo todavía decisiones tan sensibles como, por ejemplo, el tratamiento de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, y el debate que suscitó no solamente durante el trámite del control de constitucionalidad de esa ley estatutaria, sino luego frente a la decisión que adoptó la Corte al declarar inconstitucional la pretensión de someter esos delitos al Código Penal, a la legislación ordinaria en materia penal. Entonces, creo que este es un tema que que debemos tomarnos en serio y que deberían suscitar en algunas reflexiones en la academia sobre cómo enfrentar este tipo de problemas desde la jurisdicción. Los jueces nos enfrentamos, particularmente en la Corte Constitucional, permanentemente a este tipo de debates. Y tiene que ver, de alguna manera, con los esfuerzos que ha venido haciendo la Corte desde sus orígenes por generar una mayor participación. Al fin y al cabo se trata particularmente el proceso de control de constitucionalidad de un proceso participativo en el que los ciudadanos tienen la oportunidad no solamente de promover el control de determinadas leyes, sino luego de participar en todos los trámites que adelanta la Corte en esa materia. Y luego la Corte ha venido haciendo extensivo también al trámite de revisión de las sentencias de tutela, mecanismos de participación de distintos ámbitos en la solución de los asuntos de protección de derechos. Pero en general tiene que ver, digamos, con una tendencia del derecho constitucional que se llama el constitucionalismo dialógico y en todo caso también suscita desafíos importantes para la Corte Constitucional y que en la actual Corte estamos viviendo permanentemente porque nos hemos ocupado del tema, cómo encontrar mecanismos, cómo perfeccionar los mecanismos que ha venido utilizando la Corte para garantizar una mayor, por un lado, una mayor participación ciudadana, colocar en la agenda pública determinados temas y suscitar el debate alrededor de temas sensibles para la sociedad, pero por el otro lado también permanentemente el desafío de cómo interactuar con los otros poderes, con el Congreso, con el gobierno, con las otras cortes,
con las otras cortes, que es también un desafío permanente en el control en las tutelas contra sentencias judiciales. Y yo les confieso que no hemos encontrado un mecanismo, no es fácil encontrar, a veces hemos intentado crear canales de comunicación, qué tipo de mecanismos formales o informales, algunos sugieren más bien mecanismos informales como tomarse un tinto, estamos todos en el mismo edificio y no nos hablamos, estamos todos permanentemente resolviendo cuestiones que tienen que ver con nuestras competencias, pero no existe ningún mecanismo institucional fuera de las audiencias y de la posibilidad de participación, que tampoco ha logrado suscitar en eso una intervención decidida de los otros jueces, pero en general la prevención por la visión que tenemos de los jueces, cuando intentamos conversar con el Ejecutivo o con el Congreso, no sabemos si los podemos recibir en una audiencia privada, en el seno de la sala plena, o tiene que ser más bien una audiencia pública para que sea transparente. Realmente son desafíos que tenemos en la actualidad. Pues conocemos también las críticas que hay a las audiencias. El profesor Gargarella hace unas críticas muy razonables sobre que de todas maneras son mecanismos que quedan a la total discreción del juez, de cómo las diseña, a quién invita, a quiénes quiere oír, y luego si toma o no toma de las distintas intervenciones para la construcción de las decisiones, y sobre eso no hay realmente todavía un acuerdo de cómo debe funcionar eso. Ese yo creo que es un desafío permanente que tiene la Corte Constitucional, de cómo lograr primero tener en cuenta realmente todas esas expresiones de la sociedad que se mueven en el seno de la sociedad. Por otra parte, cómo lograr una mejor participación en el debate, en el control de constitucionalidad de las leyes y en la solución de los casos concretos en el escenario de la revisión de las tutelas. Y quisiera señalar como una de las tendencias del constitucionalismo que nosotros quisiéramos desarrollar de mejor manera, el constitucionalismo dialógico. Hemos hecho el esfuerzo en la Corte. La verdad, no hemos logrado tampoco diseñar un buen mecanismo para eso, pero yo quisiera, por ejemplo, traer a cuento una decisión de sala plena del año 2017, en la SU 698 del 17, en un caso muy complejo sobre la desviación del arroyo Bruno, en La Guajira, para la explotación del carbón. Ustedes saben los problemas de agua que hay en La Guajira, el arroyo Bruno como uno de los principales afluentes del río Ranchería, y todo el problema de las comunidades asentadas alrededor, dentro y fuera de la zona de impacto directo del proyecto del Cerrejón, que necesariamente tenía que desviar el arroyo para poder explotar el carbón que estaba en el subsuelo, y todo el debate no solamente de carácter ambiental, no obstante que en las intervenciones el Cerrejón acreditaba que había traído lo último en la tecnología más avanzada para hacer ese tipo de intervenciones en el suelo, y la oposición con también muy buenos argumentos de las comunidades, no solamente indígenas, sino del resto de la población que utilizaba el agua de ese arroyo. La Corte, en ese caso, y luego de una discusión muy amplia, precisamente ante la incapacidad de los jueces para determinar si sí se podía o no desviar el arroyo y qué tipo de intervención debía hacerse, obviamente, porque los jueces no están preparados para eso, tomamos una decisión que yo creo que es del tipo de constitucionalismo dialógico que creo que debemos desarrollar de mejor manera. En ese caso, la Corte partió del hecho de que tanto el Tribunal Administrativo como el Consejo de Estado, en el trámite de la tutela, en primera y en segunda instancia, habían creado un mecanismo
una mesa interinstitucional para que las autoridades responsables implicadas en el tema y las comunidades buscaran ellos mismos la solución a los problemas que estaban planteando. Entonces, la Corte en ese caso dispuso que en armonía con la decisión del Tribunal y del Consejo de Estado se diera continuidad a la mesa de trabajo interinstitucional integrada por las autoridades y comunidades implicadas en la controversia. Se dispuso además que esa mesa abriera espacios de participación suficientes a los representantes de las comunidades, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el presente trámite. Se dispuso realizar un estudio que diera cuenta de las preocupaciones planteadas por las comunidades indígenas, porque no lo habían logrado resolver, en la medida en que además ustedes saben que en esa controversia estaban implicados otras controversias de carácter no técnico. Incluso las comunidades indígenas alegaban que utilizaban el arroyo también para algunas prácticas ancestrales de saneamiento y algunas otras actividades. Finalmente se dispuso que esa misma mesa creara un comité técnico con los expertos y los especialistas en la materia y las comunidades, por supuesto, para que ellos tomaran la decisión de autorizar o no la suspensión. Había una solicitud de suspensión de las obras que ya habían iniciado y obviamente creo que ya habían logrado construir parte del nuevo cauce del arroyo y estaba pendiente, el juez había ordenado en el trámite de la tutela la suspensión de esas obras y se le pedía a la Corte que mantuviera esa suspensión, pero obviamente las intervenciones nos mostraban las implicaciones tan determinantes en uno o en otro, cualquiera que fuera la decisión, y entonces la Corte lo que decide es que en ese comité técnico se decida sobre la medida de suspensión y la continuación de las obras. Entonces yo realmente lo que quería era aprovechar esta oportunidad para, digamos, suscitar una reflexión sobre este tipo de cuestiones, que si bien desde el punto de vista teórico podemos avanzar en temas como el constitucionalismo dialógico, en todo caso subsisten una serie de desafíos enormes que tenemos los jueces y que debemos resolver acudiendo a unos mejores instrumentos que la academia debería contribuir a desarrollar, y particularmente las universidades, y termino con esto. Las universidades tienen realmente un papel muy importante que jugar en este tipo de procesos. Desafortunadamente, algunas universidades del país se han dedicado a poner como tarea a los estudiantes presentar demandas de inconstitucionalidad. Y yo no sé, el doctor Sierra y quienes han estado en la Corte saben que hay meses del año en que hay una avalancha de demandas y casi todas provenientes de las mismas ciudades, y no es una buena contribución. No es una buena contribución al papel de la Corte. Es mucho mejor lo que hace también la mayoría de las universidades que han creado observatorios e instancias académicas que intervienen y contribuyen de manera muy importante a la solución de los casos que se le plantean a la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay un reto a futuro que creo que no es del derecho público ni del constitucionalismo solamente, al que nos convoca el doctor Lizarazo, y es cómo dialogar en medio del fanatismo. Y ahí hay un proceso en el que tenemos que entender que además del derecho, las mismas universidades, la misma sociedad se tiene que encargar de entender un poco la idea, y en esto tomaría una referencia de Amos Oz que dice: el fanático tiene solo una posibilidad y es contar hasta uno, pero además es un ser ingenuo porque cree que tiene la verdad y de manera violenta la impone. Los constitucionalistas hemos amado y defendemos la libertad, y se trata de eso, de velar esos fanatismos que creo que son bastante dolorosos porque niegan la existencia del otro. Y aquí viene un reto importante dentro de lo que es la propuesta del constitucionalismo
el derecho y un compromiso de la sociedad. Bueno, le damos ya paso al doctor Linares. Muchísimas gracias. Antipáticamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores, a Catalina Botero, a Magdalena Correa, a Jorge Roa, a Milton Jiménez, que han organizado esto de una manera muy adecuada. Y quiero felicitar y me siento orgulloso de estar aquí en este foro, en este seminario, con una pequeña contribución de parte de un magistrado de la Corte. Debo decir, doctor Tolosa, que usted también es juez constitucional. Número uno, en casación, si usted mira las causales de casación, ahí no aparece nada de derechos fundamentales, pero el nuevo Código General del Proceso dice que se puede declarar de oficio, se puede casar una sentencia de oficio si hay una violación de garantías constitucionales. Entonces, en ese sentido, usted también es juez constitucional y obviamente en materia de tutela, usted ha sido un gran juez constitucional. La sentencia de la Amazonía es un hito, una sentencia muy importante, que la Corte decidió no escoger en la medida en que concuerda con esa jurisprudencia. Y también usted nos pone trabajo con el habeas corpus que le concedió al oso Chucho. Entonces, mi llamado número uno es a decir que aquí estamos 3 jueces constitucionales sentados en el panel. Me hace falta María Cristina, yo creí que iba a estar acá hablando con nosotros, pero yo quería hablar de 2 temas, 2 tendencias. Hay múltiples tendencias en el derecho público, pero yo quiero referirme solamente a 2. Una, lo que yo he llamado la judicialización de los problemas de la sociedad, que eso hace más prominente el rol del juez, y la otra, con una categorización fuerte, y es la penetración del derecho internacional en el sistema de fuentes, lo cual ha generado unas mutaciones interesantes. Y ayer en la plenaria de ayer por la mañana, que no alcancé a llegar, se habló de uno de esos temas, pero entonces me voy a referir a esas 2 tendencias solamente: judicialización de los problemas de la sociedad en cabeza de los jueces y la penetración del derecho internacional en el sistema de fuentes. En el primer tema, hay quienes cuestionan, y yo creo que con tienen razón en algunos aspectos, el rol protagónico de los jueces. Entonces señalan que estamos en un estado juristocrático, y es más o menos aristocrático, donde son los jueces quienes están resolviendo los problemas de la sociedad y no las personas que son elegidas popularmente en el Congreso. Entonces la crítica señala que hay una especie de usurpación del poder del Congreso hacia los jueces. Yo diría que esa crítica es válida, pero creo que la actuación de los jueces constitucionales no debe ser si debe ser activista o no, sino todo depende del tema. Y pongo el ejemplo que traigo para plantear este tema, tiene que ver con el rol que jugó la Corte Constitucional en el proceso de paz del presidente Santos. Nosotros nos entregaron un regalo envenenado a través del procedimiento del Fast Track, donde le dijeron a la Corte: señores, Corte Constitucional, usted tiene que revisar de manera integral toda la legislación y los actos legislativos de implementación del proceso de paz en Colombia. Ese que es un problema eminentemente político, digamos, el tema de la paz es un tema político, nosotros lo legalizamos tal vez por nuestra cultura tradicionalmente legalista, pero yo creo que también por los desarrollos internacionales, que es mi segundo punto que más adelante voy a desarrollar, los desarrollos internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad. Hoy en día ya no son aceptables en el mundo ese tipo de crímenes, y en esa medida
había que tener un sistema robusto de amnistías, un sistema robusto de investigación y juzgamiento de crímenes de guerra, y eso hace que haya que meterle un poco de derecho al tema de justicia transicional. Entonces, esa supuesta, digamos, usurpación del poder del Congreso hacia los jueces, en el acto legislativo número 1 del 16 nos dieron ese poder. ¿Y qué hizo la Corte? En mi opinión, creo que se salió de ese problema, de ese regalo envenenado, se salió adecuadamente. ¿Por qué? Porque los temas de la paz son, como señalaba ayer el profesor argentino, son temas que están al borde del precipicio, son disputas donde hay mucho en juego en distintos temas en la sociedad. Entonces, por ejemplo, teníamos una presión muy grande de los Estados Unidos con el tema de la extradición y una presión muy grande de las víctimas por el tema del sistema integral de justicia, reparación y no repetición. Justicia, verdad, reparación y no repetición. Una presión enorme de empresarios y políticos para que los terceros no fueran de manera obligatoria a la Jurisdicción Especial para la Paz. E incluso los militares estaban muy preocupados con nuestra revisión de lo que significa la responsabilidad de mando a la colombiana, distinta a la definición del Estatuto de Roma. Y por si fuera poco, el Congreso estaba un poco perplejo frente a la Corte Constitucional. Yo he dicho que nosotros jugamos el rol de tercera cámara en el proceso de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que además del Senado y la Cámara, nosotros aprobábamos, lo que Humberto pues, ha criticado con razón, aprobábamos la legislación de implementación del proceso de paz. O sea, nosotros teníamos la última palabra en esa materia, lo cual, en mi opinión, es un poder enorme que uno tiene que manejar con mucha responsabilidad, y creo que la Corte estuvo a la altura de las circunstancias. Cometimos errores, somos humanos, pero creo que el balance general del rol de la Corte en el proceso de paz fue muy positivo. Pero el Congreso yo creo que nos observaba curiosamente. ¿Por qué digo eso? Primero, porque en la sentencia C699 de 2016, nosotros dijimos que la refrendación popular podía ser un proceso que terminara con la ratificación de los acuerdos de paz por parte del Congreso. Y el Congreso jugó su rol, pero esa sentencia, la C699 de 2016, es una sentencia muy interesante. Yo voté a favor de la sentencia, mi colega el doctor Rojas salvó voto porque él era más pro paz, yo soy más pragmático en el sentido que había que buscarle una solución al hecho que después de un plebiscito donde la mayoría de los colombianos dicen que no al acuerdo de paz, después de una renegociación sea posible ratificar los acuerdos de paz bajo un nuevo acuerdo renegociado. Es una sentencia interesante, pero yo creo que el Congreso debía decir, bueno, ¿y nosotros aquí qué rol jugamos? Esa sentencia, en cierta forma, le devolvimos el regalo al Congreso y le dijimos, señor Congreso, usted diga si se ratifican o no se ratifican los acuerdos de paz, y así ocurrió el 30 de noviembre de 2016. Segundo ejemplo del Congreso. Después, cuando revisamos la teoría de la sustitución de la Constitución frente a la votación en bloque y el aval del gobierno a los cambios que se hicieran en el procedimiento de Fast Track, nuevamente volvemos al acto legislativo 1 del 2016, en una decisión que algunos califican de buena después del tiempo, pero en una decisión que fue la C332 de mayo 17 del 2017, la Corte dice, señores Congreso, la votación en bloque y el aval del gobierno sustituye la Constitución por falta de deliberación, porque la deliberación es uno de los elementos centrales de la Constitución de 1991. Obviamente, el doctor Lizarazo aquí presente, el doctor Rojas y yo salvamos el voto, porque esa decisión, de cierta manera,
le rompió el espinazo al fast track al permitir que los congresistas introdujeran cambios y de cierta manera amigos a todo el acuerdo final, y eso dificultó enormemente la implementación del acuerdo final en el Congreso de la República. Pero bueno, esa es la Corte, nosotros respetamos esa decisión y por eso digo que ese rol de la Corte con el Congreso en el proceso de paz se puede ver desde una perspectiva, digamos, de usurpación de poder. Ese es el primer tema. Pongo el ejemplo del rol que jugó la Corte en el proceso de paz. Yo creo que fue un arbitraje institucional moderado, yo creo que salió bien el tema y tratamos de ser muy ponderados porque en ese momento, bueno, y todavía existe una gran polarización en el país y yo creo que a nosotros como jueces constitucionales nos correspondía jugar un papel de un arbitraje institucional que trate a toda costa de evitar esa polarización en la que todavía nos encontramos. Segundo tema, lo que yo he llamado la penetración del derecho internacional en el sistema de fuentes, lo cual hace que mute ese sistema de fuentes de una manera muy interesante, y eso tiene que ver también con los estudios de derecho. Cuando yo estudiaba derecho en la Universidad de los Andes, el derecho internacional era una costura, y entonces había derecho internacional privado y derecho internacional público y no había más materias de derecho internacional. Hoy eso ha cambiado los pensums en las universidades. Hoy en día en la Universidad de los Andes pues tenemos a René Brudeña, no sé por dónde está René, dirigiendo el programa de Derecho Internacional, y eso muestra la importancia de los cursos de Derecho Internacional. ¿Cómo se manifiesta esa penetración? Ya ayer se habló de convencionalidad, no se ha hablado mucho de supranacionalidad, pero en Europa el tema del Tribunal Europeo de Justicia y la Corte de Estrasburgo, ambos tribunales, son muy importantes en temas que nosotros, infortunadamente, por falta de integración regional, no hemos visto. Está la tesis de la bloque de constitucionalidad, que es una tercera herramienta, que está el tema de convencionalidad, supranacionalidad, bloque de constitucionalidad. Los que siguen la jurisprudencia de la Corte se darán cuenta que nosotros somos reacios a utilizar la convencionalidad, y yo digo jocosamente que tanto el doctor Enrique Gil como el doctor Jaime Orlando Santofimio se fumaron la pipa de la convencionalidad en la sección tercera del Consejo de Estado, lo cual es cierto, eso no es una crítica, incluso ha sido mucho más, ha ido más lejos la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de convencionalidad que la de la misma Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros somos más constitucionalistas, vamos más al tema del bloque. La cuarta manifestación digamos, de esa penetración es el uso del soft law y también de los principios generales del derecho. Para mí, el principio general del derecho por excelencia, hoy en día, que vino del derecho administrativo, pero que está en el derecho público y en el derecho constitucional, es el principio de proporcionalidad. No hay sentencia nuestra donde no apliquemos el principio de proporcionalidad, y creo que ese es un principio que llegó para quedarse. Es una técnica, algunos llaman técnica, otros principio, pero que se utiliza mucho en las sentencias de la Corte. El último tema al que quería mencionar se trató ayer en un panel y tiene que ver con el impacto que tienen las decisiones arbitrales de inversión sobre el rol que tenemos nosotros los jueces. El ejemplo del Arroyo Bruno que ponía mi colega Lizarazo, nada raro que la justicia dialógica nos genere un pleito internacional por expropiación indirecta de una mina de carbón en La Guajira. Entonces, el arbitraje de inversión, que es en últimas juzgar una conducta estatal por un sistema privado internacional, nos va a generar problemas futuros en las decisiones de las Cortes Constitucionales, en particular la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha pasado con el sistema de fuentes? Es un sistema más horizontal, es un sistema más plural, es un sistema menos duro y menos rígido, y es un sistema mucho menos piramidal, pero también más fragmentado
y más especializado, lo cual dificulta el rol del juez constitucional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Linares, al doctor Lizarazo. Son reflexiones muy interesantes en torno a los desafíos del derecho público en Colombia. Yo quisiera simplemente destacar algunos elementos que son relevantes en estas intervenciones y quisiera que pues, de pronto debatiéramos alrededor de esto, y es ¿cuál sería, digamos, la posición de ustedes frente a las transformaciones que ustedes invocan en sus presentaciones, sobre todo frente, digamos, a esa teoría de la juristocracia? ¿Qué pensarían ustedes frente a ese rol del juez en el escenario del Estado de Derecho, que nos hablaba hace un rato el doctor Tolosa? Si hay una transformación en nuestro sistema jurídico, en la medida en que pues ya no hay, digamos, diferencias entre el derecho público y el derecho privado, eso ya está revaluado, ya está revaluada todo lo que es el sistema de fuentes. Tenemos, digamos, una transformación del escenario jurídico en Colombia, donde sin lugar a dudas el juez ha cobrado un papel determinante y adicional a ello el juez constitucional es el actor fundamental dentro del contexto constitucional particularmente, y pues Colombia es un referente en materia, digamos, de lo que se puede llamar, sin dar, digamos, juzgamientos, si es positivo o negativo, el activismo judicial. O sea, somos, digamos, un ejemplo emblemático en materia, digamos, de actividad jurisdiccional por parte de la Corte, y yo quisiera saber si ustedes realmente consideran que eso es un juicio acertado o es un juicio injusto en esa medida. Muchas gracias. Frente al punto que se pone aquí a la mesa, me parece relevante. Yo apuesto por una respuesta afirmativa, sobre todo en las condiciones actuales de América Latina y de Colombia. Habría que determinar qué tipo de sistema tenemos, pero en un sistema como el nuestro, con muchas diferencias, con abismos en la concentración de la propiedad, de la riqueza, en fin, frente a la búsqueda de un Estado social de derecho, no hay duda que el papel relevante en ese camino lo tienen tres actores principales. Uno de ellos es el padre de familia, porque el Estado, las autoridades, el poder legislativo y los ejecutivos de alguna manera se han distanciado y no han sido eficaces más allá de pregonar, en procurar asentar las dificultades que tiene y los abismos económicos se ahondan. El padre de familia tiene un papel importante en la formación de construir un Estado porque por problemas de corrupción, por ejemplo, frente al problema de la ética y el respeto del derecho y de la protección del derecho de otro, porque desde la casa. El segundo actor importante que me parece en la búsqueda de ese se encuentra en el maestro. Creo que el maestro desde la primaria a la universidad esencialmente tiene en sus manos el futuro de la sociedad, y la única manera de luchar abiertamente contra los fenómenos que carcomen se halla en el papel que tiene la universidad, por ejemplo, frente al Estado de Derecho. No solamente la Facultad de Derecho, toda la universidad en general, el estudiante, la investigación en la proposición de fórmulas, por ejemplo, ahora que se toca el tema del acuerdo de paz y hay dos problemas, el problema de la tierra. Me parece que le ha faltado activismo a la universidad frente, por ejemplo, hacer un análisis del problema más grave que tiene el país, de la concentración de la tierra. No conozco un doctorado en tierras que haya analizado los problemas de la propiedad, un problema que viene del siglo
18, 19, 20 y persiste hoy, y el Acuerdo 1 de La Habana procura solucionarlo, pero en ese punto ni tampoco encuentro que la universidad le haya brindado al Estado un marco para construir el proceso y el acuerdo con la FARC, ni mucho menos para un acuerdo ulterior con el ELN y con los demás grupos, porque este acuerdo fue parcial. Entonces me parece que no brinda una estructura, un modelo de justicia, un modelo de reparación, no le ofertó, y se tuvo que construir a la fuerza, y las FARC ni el gobierno nacional contaban con una base teórica constructiva, pero es central, no solamente en los problemas de alta política, sino también en los problemas de formación y el respeto del derecho al otro, y a través de los mecanismos en todo, y de preocupación por el país. Y el tercer actor que me parece que es central, el juez. O sea, ante la ineficiencia de las autoridades, los UNIC, el papel protagónico, el papel del juez es central, y utilizar los instrumentos constitucionales, y no meramente por un protagonismo o un activismo o por usurpación de funciones, sino que el juez tiene un poder a través de la sentencia. Por eso yo inclusive a mis compañeros de sala les he reprochado, y las cortes, por ejemplo, tienen que renunciar a sus funciones electorales. Eso las carcomen, eso dañan el sentido protagónico del juez. El poder del juez deviene de la coherencia y de la fuerza de la sentencia para resolver un conflicto y proyectarlo hacia el futuro, sí, en la sociedad. Juzgamos el pasado, sí, en el presente, pero hay que verlo con perspectivas del futuro. Pero en la medida en que las cortes, esas ofertas electorales que le hace el Estado, claro, tiene que ver con que ineptitud de los otros poderes, pero el juez tiene que ser consciente, y la universidad y la Facultad de Derecho, que el juez, a través de la sentencia, ¿sí? Y hay muchas críticas y corrientes en estas tendencias de lo público que critican fuertemente la incidencia de la decisión judicial en lo público, por ejemplo, la toma de decisiones frente a temas económicos. Sí, es un tema que se discute al interior, por ejemplo, en la Corte Constitucional se ha debatido fuertemente, y también en los congresos se discute de cómo cercenarle el poder que ha venido adquiriendo el juez para, por vía de acciones de grupo, de acciones populares, de la propia acción de tutela de las decisiones, de por qué van a legislar sobre el papel. Claro, pero eso responde a un déficit de Estado de Derecho, y ese déficit de Estado de Derecho solamente lo puede ocupar un juez que sea ético, un juez que sea comprometido, y un juez que viva la Constitución. Porque ¿cuáles son los instrumentos que tenemos nosotros para buscar? Son algunas ideas que se me ocurren sobre la pregunta de la autora. Gracias, doctor. Sí. Bueno, frente a la pregunta interesante, yo creo que, digamos, mi posición personal es que soy un pragmatista con principios. En otras palabras, si ser activista o no, depende el caso y depende la oportunidad política. ¿Qué quiero decir con eso? O el contexto político. La Corte, por ejemplo, en el proceso de paz fue muy intervencionista, súper activista, pero porque la Constitución misma le dio ese rol, y creo que el rol que jugó la Corte fue muy importante para darle seguridad a los acuerdos y tener un blindaje, digamos, constitucional de los acuerdos. Pero depende caso por caso. Otro ejemplo, nos criticaron muy duro por la reciente decisión de que se cayera la ley de financiamiento por vicios de forma. Creo que el momento político era importante para mostrarle al Congreso que las leyes tributarias hay que tramitarlas bien. Nos decían que se iba a caer el mundo, y nos íbamos a entrar en una crisis monumental económica, y la verdad no pasó nada, afortunadamente, pero muestra que la oportunidad política, el contexto político es muy importante en los mensajes de la Corte. Tercer ejemplo, y con esto termino de contestar, el tema de tierras derivado del acuerdo de paz.
en el tema de tierras derivado del acuerdo de paz ha sido muy poca la implementación. La pregunta sería, ¿debería la Corte Constitucional, vía el mecanismo de tutela, tener una sentencia estructural en materia de baldíos? Mi respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque el contexto político y el momento político hacen que sea necesaria una intervención de la Corte, porque difícilmente el Congreso se va a meter con ese tema. Obviamente, tengo colegas, por ejemplo, el doctor Reyes y el doctor Rojas, son mucho más activistas que yo, el doctor Lizarazo también. Yo soy menos activista, pero creo que uno tiene que intervenir dependiendo de la oportunidad y dependiendo el caso. O sea, no es ni sí ni no, sino que todo depende el contexto, el tema, el momento político en el cual la Corte tiene que intervenir. Uno no se puede gastar toda su legitimidad en hacer intervenciones innecesarias, y en esa medida tiene que evaluar caso por caso si interviene o no, y esa es una evaluación que se debe hacer sobre la base caso por caso, debate por debate. Bueno, yo sí creo que esa es la pregunta de nuestro tiempo, digamos, es uno de los grandes desafíos de la hora en relación con el papel del juez en nuestro modelo democrático. En estos días estamos asistiendo al debate de un juez de un municipio que ordena suspender la liquidación ordenada por una superintendencia en el sistema de salud para proteger a una persona. Y yo recuerdo el año pasado, en el encuentro de la jurisdicción constitucional, el alcalde Enrique Peñalosa se quejaba ante todos nosotros de la intervención excesiva de los jueces en decisiones con un contenido técnico muy alto o que dependía de estudios muy complejos, y luego un juez le ordena suspender y todos estábamos pendientes de si el metro se podía hacer o no hacer, y si lo adjudicaban antes de que algún juez tomara la decisión de hacer o no hacer el metro, y no una decisión política. Yo, en el tiempo que llevo en la Corte, muchas veces he reflexionado sobre cómo es posible que en nuestro tiempo haya más manifestaciones ciudadanas al frente de la Corte que al frente del Congreso. Y yo creo que es una preocupación que debemos examinar. Si muchos ciudadanos pueden hoy resolver una cantidad de problemas complejos, no por la vía de la política, no tienen necesidad de promover el debate público o en el escenario de la política o elegir otro tipo de representantes para que algunos temas puedan ser abordados y resueltos en el escenario de la política, sino que basta con que un ciudadano promueva una acción o de tutela o de constitucionalidad y logre que el juez adopte las soluciones e incluso intervenga en las políticas públicas, como está ocurriendo, el debate también que hay sobre el aborto en estos días. En fin, yo creo que son unos temas muy, muy complejos que nos toca resolver en esta época, porque esa tensión entre el papel del juez y el rol de los representantes democráticamente elegidos para adoptar este tipo de decisiones nos plantean a quienes estamos hoy en la responsabilidad de tomar esas decisiones unos desafíos enormes, y eso exige mucha responsabilidad y mucha ponderación, pero indudablemente yo creo que todavía no tenemos las respuestas adecuadas, porque desafortunadamente, como decía el doctor Tolosa, pues hay un déficit también en el cumplimiento de las funciones por parte de los órganos llamados a dar esas respuestas, y el juez no puede simplemente abstenerse de solucionar los casos concretos. Yo, sin embargo, también en el seno de la Corte nos hemos planteado hasta dónde la intervención en las políticas públicas, al resolver un caso concreto, se termina con un par de numerales adicionales, unos par de resolutivos, exhortando
al Congreso o a las autoridades públicas para regular determinada materia, incluso a veces desde salas de revisión. O sea, 2 jueces pueden intervenir una política pública o los exhortos que también se hacen permanentemente al Congreso. Hace poco pedí que me presentaran una estadística desde los inicios de la Corte. Ahora se me olvidó la cifra, pero realmente es impresionante. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que es algo que también debe suscitar la reflexión. Es que ni el Congreso está cumpliendo los exhortos, ni las autoridades públicas están cumpliendo las sentencias. Hace poco nos reunimos con la Procuraduría precisamente porque las sentencias en tutela no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo los resultados de las consultas previas y no se están cumpliendo en general la intervención de los jueces, y las autoridades también se quejan a veces de que las órdenes son imposibles de cumplir, y hemos enfrentado también ese problema en sala plena frente al problema del desacato en orden de tutela absolutamente imposibles de cumplir, dictadas a veces también por jueces que ignoran totalmente cómo funciona la administración o cómo son determinadas realidades y da unas órdenes y unos plazos absolutamente imposibles de cumplir, o a menos que las autoridades prevariquen o acudan a las vías de hecho para poder resolver determinadas situaciones. Yo no tengo respuestas frente a esa pregunta. Yo creo que esa es la pregunta de nuestro tiempo y es el desafío más importante en nuestro diseño del modelo de justicia constitucional y en el funcionamiento de la democracia. Bueno, para ir cerrando el debate, creo que el auditorio no me perdonaría si no le pregunto a nuestro magistrado Tolosa por el Estado de Derecho Ambiental, que nos describa los alcances, y preguntarle, ya que entendemos que somos aquí las moderadoras de 3 jueces constitucionales, como bien lo advirtieron, a nuestros otros magistrados, sobre esa posibilidad de construir, sobre todo conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia desde la Casación, probablemente pues, más que ese Estado de Derecho ambiental, esa defensa por el medio ambiente, que creo que es el fundamento de toda nuestra existencia ahora, que es el gran debate del derecho público. Entonces, doctor Tolosa, ya luego le doy la palabra. Muchas gracias. Aquí usted, doctora directora de este panel. Mire, últimamente, a raíz de la multitud de acciones de tutela que nos llegan a la Corte Suprema, porque creo que es el tribunal que más acciones de tutela recibe, concretamente la Sala de Casación Civil, nosotros tenemos un promedio de entre 20 y 23.000 acciones de tutela que resolvemos al año. Y nosotros no tenemos facultades selectivas frente a la tutela. Llegan, hay cifras sobre ese particular, en la Sala Civil resolvemos más o menos de 8.000 a 10.000 al año. ¿Sí? Somos 7 magistrados. Pues dentro de la pluralidad de temas que se plantean tienen que ver con los temas de todo el tema de impacto ambiental. Y a raíz de eso ha habido una serie de tutelas. Y tal vez en la tutela de la Amazonía procuramos fijar algunos postulados lo que significa el Estado de Derecho Ambiental, porque nosotros hemos debatido profundamente el tema, por ejemplo, en materia de revisión, en materia de pertenencia, cuando nos piden la declaración de dominio de una finca que está sobre un páramo. Si hay pertenencia, tenemos un debate fuerte sobre eso, sobre predios que están, las rondas de los ríos, las construcciones, en fin, tantos temas que llegan y a partir de eso. Cuando la premisa de Estado de Derecho Ambiental, creo que pues, es el Estado democrático, y creo que al definir Estado democrático hay que hacerlo sobre unos elementos, unos criterios, unos estándares, porque todos hablamos de democracia. Y entonces el Estado de Derecho Ambiental tiene que, un problema, el primer elemento que tenemos en el Estado pues, es el problema de la soberanía. Entonces la soberanía implica como un elemento que haya soberanía popular con participación ciudadana, con participación de los campesinos, de la gente propietaria, de las comunidades indígenas, de todas las etnias. Y en lo ambiente es necesario frente a ese tema. Y claro, y lo planteamos como presupuesto para que haya Estado, haya Estado de Derecho, para que haya economía, para que haya empresa, para que haya universidad, para que haya amor, porque si yo no puedo respirar, en fin. Otro dentro del estándar de la supremacía constitucional,
sí, o la Constitución como otro elemento central en un Estado de Derecho. Pues obviamente que la Constitución y la nuestra es rica en esos temas, pues se trata de abogar porque al menos teóricamente y para que las autoridades pues, debe con la Constitución y la nuestra es una Constitución ambiental. Creo que pasaríamos aquí hoy haciendo un análisis de los textos que trae nuestra Constitución sobre el particular, que es deber de los particulares y de las autoridades procurar por la protección del medio ambiente y toda la cantidad de asuntos. Si seguimos con los presupuestos, que la separación de poderes como elemento básico de lo que significa democracia ambiental, pues sobre todo que esa separación de poderes, todas las autoridades deben preocuparse por ese fenómeno. Y finalmente, si seguimos con los jueces, los elementos que pueden identificar una judicatura, el elemento nuevo dentro de esos estándares de los 10, 11 criterios con los cuales podríamos identificar que es una democracia, tiene que ver no solamente el tema de los jueces, sino el tema de la participación ciudadana a través del concepto de ciudadanía y sociedad civil y ONGs. Es central en la construcción del Estado de Derecho, en la democracia deliberativa y en la democracia dialógica, como lo procura en esa tendencia fuerte que tiene la Corte Constitucional a través de sus decisiones de las audiencias. Sí, es central el tema de la sociedad civil y el derecho de ciudadanía universal, no el concepto de estar atado a una ciudad determinada. Me parece que es central. Nosotros dentro de ese marco, como un primer elemento, eso supone una visión conceptual que lo planteamos, también aparece en la decisión del oso, del oso chucho de anteojos. Hay un planteamiento previo sobre lo que significa Estado de Derecho y Estado de Derecho ambiental y por qué entregarle derechos, y es la formulación de un concepto de orden público ecológico. No solamente nacional, sino un orden público nacional dentro de esa visión. Tiene que asentarse en un concepto de orden público, sí, y orden público ecológico en lo nacional, preocupado por la naturaleza, porque pues los estudios, sí, los fenómenos, uno de los fenómenos principales es el calentamiento global, y el problema los problemas que tenemos frente a la destrucción del medio ambiente, sí, es el calentamiento, y los únicos factores que tenemos para combatir radicales y eficaces es la reforestación o el bosque y el mar. Y el bosque lo estamos destruyendo, destruimos la Amazonía, y justamente en la tutela en la Amazonía, está en la decisión del oso y en la decisión de la Amazonía tenemos esa propuesta. La decisión de la Amazonía, que fue justamente la comunidad, niños que plantearon a través de justicia la acción, pues tuvimos la posibilidad de analizar esos fenómenos y plantearlos allí. El tema de orden público ecológico nacional y un tema de carácter filosófico, y es que nosotros tenemos, y el derecho se ha construido y como lo venimos construyendo es bajo un concepto antropocéntrico de derecho. Ese concepto filosófico antropocéntrico de derecho tiene que ser superado para pasar a un concepto ecocéntrico antrópico, ¿sí? Es decir, o antropológico ecocéntrico, ¿sí? Un diálogo donde el hombre no es el único sujeto que existe en el universo, no es el hombre kantiano. Hay que hacer una reformulación de la filosofía europea, en fin, del je pense, dans je suis de Descartes, que está en el discurso del método. De lo único que no puedo dudar es de que pienso, je pense, dans je suis, yo soy el único que existo. Entonces, claro, yo hago fracking, yo destruyo, yo deforesto, porque yo conquisto. Entonces, esa visión que la recogió un poco Kant, y entonces el concepto de derecho fundamental se construye sobre el concepto de vida, y el concepto de vida es únicamente el del hombre y de la razón un poco, y entonces por eso el moderno constitucionalismo recupera el concepto de mínimo vital, y ese concepto hay que superarlo para que el hombre no es el centro, sino que yo me encuentro con los derechos de la naturaleza, y esto me lleva a reformular también el concepto de sujeto de derecho. El concepto de sujeto, el único sujeto de derecho no soy yo ni la persona jurídica, sino también la naturaleza como tal. Dentro de ese marco, más o menos, hemos venido construyendo por ejemplo, llegó la acción de tutela que planteó de justicia y nos planteó unos problemas que era necesario abordar. Un problema, la justicia climática, ¿sí? El problema de la destrucción de la Amazonía, cómo incidía, la presentaron algunos niños, acompañados por
el doctor César Rodríguez y otras personas allí. Iniciamos el análisis, acudimos a la prueba técnica y entramos a plantear esta mecánica y dentro del tema dialógico, un tema de la parte resolutiva, que es un tema en el que para los problemas ambientales y otros temas, el juez tiene que tener iniciativa para construir la parte resolutiva. Entonces, nosotros, ¿qué decisiones tomar para que no queden en lo abstracto como un mero canto y que efectivamente se materialicen? A nosotros se nos ocurrió en la parte resolutiva crear un PIVAC, Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana, y ahí en la parte resolutiva, luego de hacer la exposición de motivos y lo que significa la protección del ambiental, pues sobre todo para comprometer con políticas de largo, corto y mediano plazo, que Colombia cumpliera el Acuerdo de París, pues se comprometió a reducir la deforestación a grado cero. Más o menos dentro de ese contexto y algunas otras acciones se halla esa acción y en este momento deben estar desarrollándose algunas audiencias. Nosotros tenemos el propósito adelante porque de hacer una audiencia más adelante sobre cómo avanza, porque es un problema grave, pero esa visión está expuesta allí, está expuesta, recoge también, es coherente con la visión de la Corte Constitucional del Río Atrato, ¿sí? Y algunas otras decisiones que nos han llegado, y también la encuentran ustedes expuesta en esa misma filosofía de otorgarle derechos al oso, a los animales, no es tanto por otorgarle derechos como tales, claro, sino ante todo es defender el concepto de lo otro como sujeto de derecho y la necesidad de una ética, sí, de la alteridad, de ver al otro, no solamente el cara a cara del otro ciudadano, sino también la ética, la alteridad de la naturaleza, porque en la medida en que no haya un equilibrio, no podemos cumplir, por ejemplo, el Corpus Juris Internacional sobre Derecho Ambiental, ni procurar la construcción de este Estado de Derecho. Muchas gracias. No, dos temas muy puntuales en relación al tema ambiental. Las disputas ambientales yo las veo más como disputas policéntricas, lo que Fuller llamaba un problema, digamos, menos blanco o negro, o sea, un proceso adjudicativo entre demandante y demandado, sino es un tema mucho más que requiere una justicia mucho más dialógica. El problema de la tutela, cuando falla un caso, es que se otorga un derecho fundamental, se eleva a cosa juzgada y después no se puede modificar. La ventaja de las leyes es que se pueden modificar. La cosa juzgada va a tener que ser relajada porque la evolución de la tecnología y la evolución de la sociedad hace que las cosas no queden escritas en piedra. Y en esa manera yo creo que el legislador está más adaptado a resolver disputas policéntricas, o incluso la justicia dialógica es el remedio para las disputas policéntricas, y en el tema ambiental, digamos, no hay blancos o negros, sino que es un tema mucho más complejo donde intervienen múltiples actores y eso requiere, digamos, un manejo distinto. Bueno, ya terminamos este panel. Agradecerle a los señores magistrados, al auditorio, y pues mirar como reto el diálogo, la defensa de intereses comunes que no son globales, sino de estos ciudadanos que somos universales, y una propuesta, insisto, que dentro del conflicto el derecho constitucional termine siendo, y el derecho público, ese espacio donde terminemos volviendo como a hacer esos votos por los diálogos, por los acuerdos, sin tener que ponernos de acuerdo siempre, pero sí por lo menos dialogar. Y creo que ese es el reto a futuro.